dicho preámbulo, dejo el espacio ya a nuestro hermano José Manuel, quien damos gracias por su vida, porque bueno, de gracia recibiste de gracia. Él viene también a compartir lo que el Señor le ha mostrado. Así que tengan su Biblia abierta, un corazón dispuesto, una mente dispuesta a aprender más de escatología de estos últimos tiempos, escritos en el libro de Daniel, el cual estaremos estudiando a partir de este miércoles y durante los miércoles siguientes hasta el día 22, que es el último reunión, y descansaremos ya el resto del año, y en la primera semana de enero reanudamos los estudios, porque son muchos temas acerca de las profecías de Daniel, la semana 70 de Daniel, las 4 bestias, en fin, todo lo que conlleva. Así que estén listos, dispuestos a recibir el mensaje y el estudio de esta noche. Adelante, mi hermano José Manuel. Buenas noches, hermanos. Buenas noches a todos los hermanos que nos están siguiendo por las redes sociales. Primeramente agradezco a Dios, agradezco al pastor por permitirme una vez más dar un tema que Dios me ha mostrado en el Espíritu. Así es que, sin más preámbulo, vamos a comenzar con una oración, orándole al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, te pido que hoy nos guíes, Señor, con tu Espíritu Santo. Guíanos, Padre bendito, para que mi boca sea, que tú hables a través de ella, Señor, que sea mi boca la que, por la cual tú nos estés enseñando, Señor, tu palabra, nos enseñes la verdadera verdad de esa palabra, Señor, y que con temor, Señor, nosotros hablemos todo lo que tú nos has dado en el Espíritu, Señor. Con ese Espíritu, Señor, te pedimos que también estén mis hermanos aquí congregados en la iglesia, así como aquellos que nos están viendo por las redes sociales también, Padre bendito, dales un espíritu abierto para que podamos escuchar tu palabra y lo que tú nos quieres decir. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, el tema de hoy, que la verdad les voy a decir, para mí es un tanto difícil. He leído el libro de Daniel, yo creo que varias veces, pero de verdad para mí es uno de mis libros más importantes, es uno de los libros que más me gustan, pero es uno de los libros más difíciles. Yo creo que también es un libro enigmático. A mí les voy a confesar, me quedan muchas dudas en algunos versículos. No es que no los aprenda, pero la hermenéutica que debemos de seguir en cada versículo es difícil. La exégesis que realmente debemos de llevar sobre la palabra de Dios, que debe de ser importante para estudiar la teología central que nos dice nuestro Señor, debe de ser bien, bien importante. Por eso yo digo que de verdad este libro a mí me cuesta. Es un libro que me gusta mucho porque habla del futuro y del futuro correcto de cómo pasarán las cosas. Entonces, yo creo que para poder entender qué va a pasar en Apocalipsis, el primer libro que debemos de leer es Daniel. Si no leemos Daniel, la verdad se nos va a hacer un tanto difícil, ¿no? Entonces, hoy vamos a nuestro tema. Voy a empezar por Daniel 7. ¿Por qué? Porque ahorita lo vamos a ver, pero los demás capítulos son históricos de este mismo libro. Pero antes de ver la profundidad de Daniel, pásame la siguiente, Cristian, por favor. Antes de ver la profundidad de Daniel, yo quiero que veamos el contexto de por qué se escribe este libro. Vamos a verlo en esta traducción. A mí me gustó mucho esta traducción. Y vamos a irnos a Romanos 11, versículos 25 y 26. Y miren lo que nos dice la palabra del Señor. Dice: hermanos en Cristo, hay muchos que ustedes todavía no saben. Por eso voy a explicarles el plan que Dios tenía en secreto. Algunos de los judíos se han vuelto muy tercos y no quieren creer en Jesucristo, pero solo se portarán así hasta que los no judíos pasen a formar parte de su pueblo. Después de eso, Dios salvará a todo el pueblo de Israel, como lo dice en la Biblia. El Salvador vendrá de Jerusalén y limpiará toda la maldad del pueblo de Israel. Si ustedes se pueden fijar
En estos versículos hay demasiada profundidad y habla de por qué el pueblo de Israel tuvo que pasar un cautiverio. Si se acuerdan, fueron en 3 momentos: el cautiverio que llevó el pueblo de Judá de aquellos tiempos, y el por qué Dios hasta este momento tiene, vamos a decirlo así, como en la banca al pueblo de Israel, por su terquedad. Ahí lo dice, por ser tercos. ¿Y qué es ser tercos? No obedecer la palabra, no quieren obedecer, ¿no? Bueno, y eso lo vamos a seguir estudiando en los demás capítulos. Después vamos a ver capítulo 8 que trata del carnero, capítulo 9 la semana 70 de Daniel, y así nos vamos a ir en todos los versículos. Por eso yo cuando platicaba y proyectaba estos temas, yo le decía al pastor, vamos a empezar a partir de capítulo 7, porque a mí me gusta que a partir de aquí empieza la verdadera escatología de Daniel, ¿no? Y después dice que vendrá el Salvador, vendrá de Jerusalén. Actualmente ellos todavía no creen que el Mesías haya llegado. Entonces, Daniel, aquí en Daniel 5:21 principalmente, ustedes pueden ver cómo todavía nuestro Señor tiene dominio sobre los pueblos de la tierra. Entonces, es bien importante estudiar Daniel, ¿verdad? Este libro para mí exhorta al pueblo a ser fiel, porque eso es lo que le pasó al pueblo de Jerusalén en aquel tiempo, y por ello tuvieron que pasar tantos cautiverios y la destrucción de sus 2 templos, porque eso pasó en esos tiempos, ¿no? Entonces yo creo que nos debemos de centrar principalmente en lo que dice Romanos 8, vivir en el Espíritu de Jesucristo. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, con ese espíritu vamos a continuar con la siguiente, Cristian, por favor. En ese mismo espíritu, miren, aquí está lo que es el libro de Daniel. Lo voy a resumir rápido. Primero, rápido vamos a ver Daniel para después enfocarnos directamente en lo que es Daniel 7. ¿Qué es el libro de Daniel? Bueno, él recibió revelaciones del año 604 antes de Cristo al 536 antes de Cristo. Aquí quiero hacer una aclaración. Acuérdense, Daniel estaba en cautiverio. Daniel no estaba en Israel. Entonces era bien difícil para él. ¿Por qué? No sé si ustedes se acuerdan, le digo, en los capítulos anteriores a Daniel 7, ¿qué es lo que hace él? Él busca a dónde está Jerusalén y él se hinca en la ventana y mira hacia Jerusalén y hacia allá ahora, porque sabe que es su pueblo. Entonces, eso es lo importante, que con ese espíritu nosotros vayamos y realmente abramos nuestro corazón y veamos qué nos está diciendo Daniel. Bueno, este libro fue escrito en 2 idiomas, hebreo y arameo. ¿Se acuerdan que yo les decía que la Biblia entera está escrito en 3 idiomas? Hebreo, griego y arameo. Es uno de los 2 libros que solamente está escrito en arameo. ¿Y por qué en arameo? Nuestro Señor Jesucristo hablaba arameo. ¿Por qué? Porque el arameo era para los gentiles en aquellos tiempos. Entonces, esta parte, fíjense nada más, aquí voy a irme para abajo. La mayoría ve el libro de Daniel en 2 momentos, que es la parte izquierda. La ve en historia, que es del capítulo 1 al 6, y ve como profecía del capítulo 7 al 12. Pero yo no lo quiero ver así. Para nuestro estudio, para este caso en especial, yo lo voy a ver en 3. Miren, por el idioma. El hebreo va del capítulo 1 al versículo 2:3, y luego el arameo va del 2:4 al 7:28, que es ahí donde nosotros ahorita nos vamos a centrar, y es el servicio a los reyes gentiles. Porque si ustedes se acuerdan de lo que es el capítulo 2, es la estatua del rey, bueno, el sueño del rey Nabucodonosor, que se lo da primero a todos los que estaban ahí y les dice, ¿quién podrá interpretarlo? Hasta que llegamos al capítulo 7, donde Daniel sueña. Y estos 2 capítulos, ahorita vamos a ver cómo se correlacionan los 2 enteramente, ¿sale? Y están escritos en arameo. Y luego el capítulo del versículo 8:1 al 12:13 es hebreo, y son las profecías enteras para entender la Biblia. Entonces nosotros vamos a ver todo eso, ¿no? Esperemos que Dios nos dé revelación
directa de esto y veremos en estas semanas, ¿verdad? La siguiente, Cristian, por favor. Mire, aquí es bien importante, no sé si se noten, creo que no se notan las letras chiquitas, pero bueno, esta es la línea del tiempo de Daniel. ¿Cómo estaba Daniel? Pero bueno, lo que podemos ver es que le sirvió, o él, desde que él nació, estuvo, Jerusalén ya estaba con el dominio asirio, luego vino el dominio del imperio babilónico y luego imperio persa. Aquí me van a ayudar mucho las niñas, porque ellas saben más de historia, ¿verdad? Ahorita ahí tenemos un micrófono y ahí es donde vamos a entrar, porque vamos a ver geografía e historia completa con la Biblia, ¿no? Entonces aquí es donde ustedes me van a ayudar, ¿sale? Daniel, les digo, tiene 3 imperios donde él vive, ¿sí? Desde el, a ver, es que no veo ahí bien, desde el 600... Él nace en el 620 hasta el... Ahí. 620 hasta el 500, a ver, espérame. 39, gracias hermano, gracias. Entonces, si se fijan, esto es lo que, y ahí hay otros profetas también que intervienen y que se correlacionan. Muchas veces Daniel habla de esos profetas, ¿verdad? Pero aquí lo que quiero ver es que veamos, aunque ahí Daniel todavía no lo conoce, pero Daniel habla mucho de Jesús. En todo lo que él habla, realmente él se vuelve cristocéntrico, que es lo que nosotros hacemos. Y él enfatiza mucho la identidad de Jesús. Eso es lo que queda en todos los versículos. Digo, ahorita los vamos a ir viendo. También profundiza en la escatología de Jesús. Él es el que habla de un Mesías, ¿verdad? Aunque el pueblo de Israel no lo acepta. También habla de la misión de Jesús en todos estos capítulos y proclama el reino de Jesús. Ahorita les digo, lo vamos a ir viendo. La siguiente. Ahora, vámonos al capítulo 7, que es el que para nuestro estudio nosotros lo veremos, y yo lo veo así, miren, yo lo parto, ese capítulo 7 yo lo parto en 3. El primero es del versículo 1:8 al 11:12, y ahí nos dice, perdón, sí, capítulo 7, versículo del 1 al 8, así, y versículos 11 y 12, ahorita les voy a decir por qué. Ahí es donde definimos las 4 bestias. Luego de ahí, el versículo 9 al 14, Dios nos da cómo va a ser el tribunal celestial. Habla del anciano de días, ¿no? Esto, de verdad, hermanos, yo creo que no me va a dar tiempo. Nada más vamos a ver el 1 y el 3. Y ahorita permítanme, para que vean por qué lo voy a ver así. Y el versículo del 15 al 28, que ahí es donde ya se enfoca a definir a la 4ª bestia, y esa 4ª bestia que tiene 10 cuernos y un cuerno pequeño. Aquí es donde entra lo importante de Daniel 7. El cuerno pequeño y cuál será su destrucción final. Así es como nosotros vamos a ver este estudio el día de hoy. Yo espero irnos rápido y vamos a empezar con el versículo 1 de Daniel 7, por favor, Cristian. Y dice, mire, en el primer año del reinado del Belsasar en Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones mientras yacía en su lecho. Entonces puso por escrito lo más importante de su sueño. No seas malito, Cristian, por favor, cámbiame la Reina Valera, por favor. Es que para el caso de estudio y para el caso, lo que yo les decía, de la hermenéutica, a mí en especial me gusta Reina Valera. Para entenderlo, las otras versiones, pero para estudiar, Reina Valera, ¿sí? Si ustedes se fijan aquí en este versículo, vamos a ir discerniendo versículo por versículo y vamos a ir viendo y extrayendo la hermenéutica de cada uno de los versículos, porque yo creo que así se debe de estudiar, es como debemos de estudiar, ¿no? Dice este versículo que Daniel tuvo sueños y visiones, es decir, tuvo 2 cosas, porque si se acuerdan en Daniel 2, en la estatua, nada más fue un sueño del rey. Aquí tuvo 2 cosas. ¿Qué significa el 2 en la gematría del pueblo de Israel? Confirmación. Cuando Dios manda a alguien a algo, lo manda en parejas, de 2 en 2, para que uno confirme o para que haya testimonio de algo. Entonces lo que está haciendo aquí, o lo que Dios le dio a Daniel tuvo una confirmación del sueño que tuvo el rey Nabucodonosor en Daniel 2. Dice que tuvo sueños y visiones en su cabeza, ¿sale?
Ya ahí vamos empezando. Vamos en el versículo 2, por favor. Y Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche. Vayamos metiéndonos en el tema, en lo que va diciendo Daniel. Y aquí que de los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Aquí hay otros 2 conceptos. ¿Cuáles son los 4 vientos? Si nos vamos al hebreo, viento significa ruaj, con G al final. Ruaj dice espíritus. Es decir, estaba viendo entonces Daniel en sus visiones de noche, veía 4 espíritus. Acuérdense que nuestra guerra es espiritual, ¿sale? ¿Y de dónde los veía? Del gran mar. ¿Qué es el mar? ¿Qué representa el mar en la Biblia? O cuando ahí está hablando Daniel. Normalmente algunos teólogos dicen que es el mar Mediterráneo, pero muchos creemos que el mar significa tierra, significa el pueblo gentil. Entonces ya confirmó el sueño y está viendo cuatro espíritus malos saliendo de la tierra. Ya desde ahí Dios le está diciendo: algo va a pasar. Vamos al siguiente, por favor, Daniel 3. Y 4 bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar. Quiere decir que estaban saliendo de la tierra, emergían de la tierra, ¿verdad? ¿Cuándo fue que Dios le dio a Daniel esta revelación? No lo pudimos ver lamentablemente no lo pudimos ver en la línea del tiempo, pero bueno, esto aproximadamente fue en el año 544 antes de Cristo. Si hacemos cuentas, fue hace 2600 años que Dios le dio esas visiones a Daniel. ¿Dónde se las dio? Acuérdense, él estaba en cautiverio en Babilonia. ¿Dónde es Babilonia hoy? Irak. Y hoy, ¿qué zona es la que está altamente con problemas en este momento? Medio Oriente, Irak, Irán, lo que en ese momento se llamaba Persia. Irak era Babilonia, no, perdón, al revés, Babilonia hoy es Irak, y Persia, que le llama ahí a los reinos, hoy es Irán. Si se fijan, ¿en dónde estaba conglomerado Daniel en esos momentos? Hace 2600 años ya Dios le estaba mostrando qué iba a pasar, ¿sale? Y acuérdense lo que hemos estudiado. Esto viene en referencia con lo que hemos estudiado en los miércoles pasados, ¿eh? No crean que está muy desapartado. Por eso yo le decía yo al pastor, tenemos que empezar con Daniel 7, porque va muy alineado a las señales que nos habla Mateo 24. Ahorita van a ver por qué. Hasta yo creo que nos vamos a espantar muchos de nosotros, ¿no? Ahora sí, el siguiente versículo 4, pero ¿sabes qué, Cristian? Ponme la imagen, la de la primera bestia, porque aquí Daniel ya va a definir la primera bestia. No sean malitos, hermanos, ayúdenme leyendo el versículo 4 en Reina Valera, los que tengan Reina Valera, por favor. Ahí está el micrófono. Entonces aquí nos está definiendo la primera bestia. ¿Cómo era la bestia? Si se fijan, ahí dice, era un león con alas de águila. Ya lo estamos viendo. En el mapa se está viendo cuál era el imperio babilónico, qué fue lo que obtuvo el imperio babilónico, ¿verdad? Y decía, un león con alas de águila. El imperio babilónico siempre en sus templos o en sus construcciones estaba representado por leones. Por eso es de que se le representa a este imperio como Babilonia, ¿verdad? ¿Y por qué fueron arrancadas las alas? Simboliza cuando al rey Nabucodonosor le dio locura, precisamente le arranca las alas, ¿no? Y después cuando Dios le da la restauración y lo vuelve en sí, por eso le da los pies en la tierra, vuelve a tocar la tierra el rey. Eso significa ese versículo. Seguimos con el siguiente, el versículo 5, por favor, ahí si me ayudan, hermanos, con el micrófono. La siguiente gráfica, Cristian, por favor.
Y Vam- he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha gente. Ahora nos identifica un oso saliendo con 3 costillas. ¿Qué representa el oso? El imperio medo-persa. Y las 3 costillas son los 3 reinos que conquistó: Babilonia en el 539, Lidia en el 546 y Egipto en el 525. Si ustedes ven el mapa, ahí está definido cómo fue el imperio medo-persa, la segunda bestia. Vamos a definir la tercera bestia. Dígame, hermano. ¿No escuché? Sí, porque si ustedes fíjense en el mapa, ¿de qué lado él conquistó más reinos? Del lado derecho. Ahí es donde significa y habla el versículo que se levanta de un lado, porque el lado está hacia el... ¿Qué países tenemos actualmente aquí? Medio Oriente, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, toda esa parte es donde hoy en aquel tiempo los medos persas, hoy Irán, están confluyendo. Entonces, todo esto lo vamos a relacionar al final del capítulo, ¿no? Pero eso es lo que significa. Vamos a definir en el versículo 6 la tercera bestia. ¿Alguien que me ayude? Después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Ahora, si ustedes se fijan, habla de un leopardo. El imperio griego, que es lo que define al leopardo, igual este animal define a este imperio. Y las 4 alas aluden a la velocidad con que Alejandro el Magno conquistó bueno, aquí no se ve mucho, bueno, pero viene desde Macedonia, Egipto y hasta Capadocia. Bueno, antiguamente. Ahorita les doy los nombres de los países que hoy son. Y estas 4 cabezas representan, les digo, la velocidad con la que Alejandro Magno conquistó estos imperios. ¿Cuáles serían las regiones que hoy estamos hablando? La Asia Menor, el Medio Oriente y la parte de Grecia. Entonces, si ustedes se fijan, hasta aquí hemos definido 3 bestias. Una abraza a la otra y la otra a la otra, hasta la tercera bestia. Si ustedes se acuerdan, ahorita lo vamos a ver en una lámina posterior, cómo era la estatua del rey, igual se representaba, ¿no? ¿Sale? Pero creo que no tuvimos problemas hasta aquí en definir a la tercera bestia. Normalmente todos los teólogos dicen que hasta aquí la tercera bestia está bien definida. El problema viene en el siguiente versículo. Alguien que me ayude con el versículo 7, por favor. ¿De otra mesa? Comparada con todas las bestias que antes vi, era muy diferente, pues tenía 10 cuernos. Ahora, Daniel nos dice que esta cuarta bestia, ¿cómo la define? Espantosa y terrible. Muy diferente a las otras 3 bestias. Esta cuarta bestia está definida, pero yo digo que a medias. Ahorita me van a entender por qué a medias. Yo ahí la puse significando algo que yo creo que es, porque las otras decía como un oso, como un leopardo, ok, lo entiendo, pero esta cuarta bestia no tiene forma. Y hasta un momento dado,
significaba el imperio romano. Cómo el imperio romano llegó y destronó, destazó a todos los pueblos en los cuales él tenía influencia. Si ustedes se fijan, aquí está todo el imperio romano, miren, en la parte de arriba, no sé si alcanzan a ver, todo el imperio romano que llegó a conquistar prácticamente toda Europa, el Asia Menor y la parte norte de África. Eso fue el imperio romano, ¿verdad? Pero aquí yo pongo 3 mapas, ahorita los vamos a definir. En el de la izquierda, sí, izquierda para ustedes, derecha para mí. En el de allá, el del superior, es el imperio romano. Después, ahorita vamos a ver el versículo 8, habla de 10 cuernos. Pero también, este es el imperio islámico o el imperio musulmán, el califato. Porque aquí ahorita en esta bestia va a estar muy confluido el imperio islámico. Entonces, por eso yo decía está definida a la mitad nada más, ¿no? El imperio romano, si alguien se acuerda cómo era el imperio romano, llegaba con fueron los primeros que utilizaron las espadas de hierro y dice fuerte, la cual tenía dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba. A eso se refieren los dientes de hierro, a las espadas como llegaban los romanos, ¿verdad? Ayúdenme por favor con el versículo 8. De los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Entonces ya nos está definiendo la segunda parte de la bestia. Les digo, esta bestia no es en un momento, hasta lo que conoció Daniel, bueno, él todavía no lo conoció, el imperio romano, era ellos, pero después habla de 10 cuernos y después habla de un cuerno pequeño. Ese cuerno pequeño quita a 3 cuernos de los que están arriba de la bestia, y ese cuerno pequeño, dice, tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. En otras versiones y ahorita en otros versículos que también lo retomaremos, decía, hablaba blasfemias en contra de Dios. Eso es lo que hacía el cuerno pequeño. Ahora, ¿qué es el cuerno pequeño y a quién representa el cuerno pequeño? Al anticristo, al inocuo, al hijo de perdición. Todo eso es el cuerno pequeño, ¿no? Ahorita, la siguiente por favor, Cristian. Ahorita lo vamos a ver por qué el cuerno pequeño. Y también decía anteriormente, ¿no? Que las... Vamos en el 9, ¿verdad? Vamos a pasarnos al versículo 11. ¿Quién me puede ayudar, por favor, con el micrófono? ¿El 11? Sí, por favor. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Aquí en el versículo 12 dice que las 3 bestias les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Lo que yo creo. El primer imperio no terminó, porque el segundo lo absorbió. Y mucho de la historia y de la religión del primer imperio lo absorbió el imperio persa. Y el imperio griego absorbió lo del imperio persa. Y luego el romano absorbió lo del imperio griego. Y hasta nuestros días hoy, muchas de las leyes se basan en el derecho romano. Lo de los impuestos se basa también en impuestos romanos. Y si ustedes se fijan, es que muchos impuestos son para que el rico se haga más rico y el pobre más pobre. Para eso son los impuestos. A veces los gobiernos nos dicen que es para que nos den mejores servicios. Yo lo dudo, pero bueno,
desde aquí viene, desde que los romanos impusieron este tipo de cosas. Y cuando habla y dice que fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego, en el versículo 11. Aquí en el versículo 11 podemos tener la certeza de que Dios va a venir a destronar a esta bestia. Eso es lo que tenemos la seguridad, ¿verdad? Y aquí miren, vamos a hacer la correlación de Daniel 2 del lado derecho para mí y Daniel 7 del lado izquierdo. Hablábamos que Babilonia, representada con oro, es la cabeza de la estatua del rey. Después el pecho con plata, los persas, la parte de la cintura, los griegos de bronce, y después nos decía que hierro es Roma, ¿verdad? Pero Roma, acuérdense que se dividió en dos imperios, el imperio de Constantinopla y el imperio de Alejandría, ¿verdad? La cabeza representa, dijimos que el león con las águilas, los persas representan el oso, los griegos el jaguar de 3 cabezas con 4 alas, y esta bestia que no la podemos definir, porque hace rato yo les decía esta parte la conocemos, la parte de los pies la conocemos, pero también habla de 10 dedos que son una mezcla, ¿verdad? Ahorita vamos a ver esa mezcla, ¿verdad? Cómo está hecha. Ahora, vámonos a Daniel 7, les dije, ya llegamos hasta el 12. Después, en el 13, habla del anciano de días, ¿verdad? Habla del anciano de días, así es. Eso no es que no sea importante, es lo más importante de Daniel 7, sino que esta parte yo la quiero dejar para el próximo miércoles para reafirmarla bien. Ahorita nada más vamos a definir las bestias, ¿verdad? Nos vamos a brincar hasta el capítulo 15 al 28. Así es que, por favor, hermanos, ahora sí, hermano, ponme la Biblia en Reina Valera, por favor, Daniel 7 del 15 al 28. Y dice Daniel: se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Yo creo que cualquiera, ¿verdad? Al ver este tipo de bestias, yo no sé qué me pasaría. Aquellos que han tenido sueños, los que Dios nos ha dado revelaciones en sueños y que nos ha despierta a veces a las 4, a las 3, a las 5 de la mañana, yo me imagino cómo estaría Daniel, imagínense, con esas visiones en su cabeza de ese tipo de bestias. Afortunadamente Dios nos ha revelado otras cosas, no tan importantes, pero no tan feas como esas, ¿verdad? Pero Daniel se turbaba. Seguimos en el 17, por favor, Cristian. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantaron en la tierra. Ahí reyes, en la Reina Valera, es el H4438, y en griego dice Melec. Entonces dice que se van a levantar 4 grandes bestias. Ya las definimos, por eso les decía yo, nos brincamos ahorita hasta el 17, porque Daniel ahorita en esta segunda parte lo que hace es definir esa 4ª bestia. Por eso yo quería enfocarme más en esta parte, en la de definir la 4ª bestia, más los 10 cuernos, más el cuerno pequeño, ¿no? Ahorita lo vamos a ir definiendo completamente. El 18, por favor, Cristian. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Aquí es donde Dios ya empieza a definirnos y ya nos empieza como que a calmar. Después de ver tanta bestia, ya nos empezamos a calmar, ¿verdad? Y dice, los santos del Altísimo. ¿Quiénes son los santos del Altísimo? ¿Quiénes serán los santos del Altísimo, hermanos? ¿Quién? El pueblo israelita, son los santos del Altísimo. Acuérdense que para este momento de las bestias, acuérdense de hace 8 días, para este momento de las bestias, muchos de nosotros ya no vamos a estar. Muchos de nosotros ya vamos a estar arrebatados y vamos a estar con el Señor. ¿Qué vamos a estar haciendo? Primero, va a ser un tribunal, porque todo lo que Él nos dio aquí en la tierra,
nos va a pedir cuentas. Y después de eso vamos a estar en las bodas del Cordero, mientras ellos van a estar en esto, en la tribulación. La cuarta bestia habla ya del Apocalipsis, ya está hablando los veremos en los otros capítulos, pero ya está hablando de lo que está pasando. Por eso dice, recibirán el reino los santos del Altísimo, ya no estaremos nosotros. Se refiere al pueblo de Israel, ¿sí? El pueblo de Israel, hermana. Y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Ahí nos está definiendo Daniel. Él todavía no lo sabía, pero nos está definiendo la época milenial, el milenio. A Daniel ya se le había dado esta revelación. 100 años después, no es cierto, más años después, dijimos que en el 500, 600 años después, el apóstol Juan fue el que definió en Apocalipsis, Dios le revela. Entonces, si ustedes se fijan, Dios siempre confirma en dos momentos. Hace rato vimos que a Daniel se lo confirmó en la estatua en Daniel 2 y después en Daniel 7 en las bestias. Y Dios reafirma esta parte milenial y que nosotros tendremos el reino para siempre, lo reafirma con el apóstol Juan en Apocalipsis, ¿verdad? 600 años después. Seguimos, el 19. Gracias. Dice, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Otra vez, vuelvo a definir este pedazo de la bestia, porque nada más es un pedazo. ¿A qué se refiere? Al Imperio Romano. ¿Cómo fue la expansión del Imperio Romano? Así fue, dice, devoraba y desmenuzaba. Ellos llegaban a todos lugares, llegaron a toda Europa y después de Europa conquistaron España. Y su legado siguió con los españoles hasta llegar con nosotros. Y la religión, ¿se acuerdan que en qué año el Imperio Romano al verse tan pues ya no estaba tan bien el imperio, ya se había dividido en dos imperios? ¿Qué hizo? Abrazar la religión. En el 313 abraza con el emperador Constantino, abraza la religión y entonces, ¿qué hace? ¿Se acuerdan de la Inquisición? Hasta México llegó, pero en Europa principalmente hacía eso, devoraba y desmenuzaba y hollaba con sus pies. A eso se refiere esa parte. ¿Cómo es que el Imperio Romano hacía a sus enemigos? Entonces tenemos esa parte del Imperio Romano que desmenuzaba. Les decía yo, las bases de las leyes, los impuestos, pero principalmente la religión. La religión fue lo que nos heredó. Y si ustedes se fijan, hoy yo veo con tristeza, en estos días veíamos mi esposa y yo las noticias, y veíamos cómo con tristeza todavía hay algunos hermanos idólatras, y van caminando a la iglesia, y surgen accidentes, y surgen muchas cosas, por la idolatría. Veíamos al inicio en Romanos 11, que decía, porque eran tercos. No queremos saber la verdad, no queremos aprender la verdad. Eso es lo que pasa. Entonces, Cristian, por favor, ponme Daniel 2, del 40 al 41. Vamos a leerlo, esta parte, para que lo entendamos mejor. Les digo, nos vamos a correlacionar con el capítulo 2. Y miren, dice Daniel 2:40, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. El siguiente. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro, cocido de alfarero, y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. ¿Qué quiere decir? Nunca se van a mezclar. El hierro no se mezcla con el barro, se cae, el barro se cae. Eso es lo que nos quiso decir Daniel ahí. ¿A qué se refiere esto? Ya vimos la parte del cuerpo de la bestia, que es Roma. Ahora vamos a ver los cuernos. Eso que está hablando
de cuando dice que se van a unir, está hablando de los cuernos. Se refiere a los 10 reyes o a los, yo les digo, porque la Biblia dice reyes o reinos. Yo creo que no son reinos, yo creo que son reyes, son personas que así se van a notar. Para que formen ellos van a conformar un conglomerado de 10 personas o de reinos, si le queremos decir así, y van a preparar el camino para el inicuo, van a preparar el camino para aquel que va a hablar blasfemias en contra de nuestro Señor. Entonces, nos regresamos otra vez, perdón por ir y venir, pero bueno, así es, esto es de ir y venir, Cuando lleguemos a Apocalipsis vamos a ir y venir a Daniel, a Zacarías, a Ezequiel. Vamos a tener que acostumbrarnos, porque para entender la Biblia o para entender esta parte de la escatología es como un rompecabezas. Hay que ir y venir. Perdón por llevarlos y traerlos, hermanos. Regresemos al versículo 20, por favor, de Daniel 7, hermano. Daniel 7. Dice: asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenían en su cabeza, y del otro que le había salido delante, del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Ya nos está definiendo cómo va a ser ese cuerno pequeño, ¿verdad? El siguiente, el 21, por favor. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Esto todavía, no sé si ustedes ya lo hayan visto, pero si no, lo vamos a ver posteriormente en Apocalipsis, en la tribulación, habla esta parte. O cuando veamos Apocalipsis nos vamos a regresar, acuérdense de este versículo, a Daniel 7:21, lo vamos a explicar posteriormente, ¿verdad? Ahora, vámonos a Daniel 2, del 40 al 44, hermano, por favor. Dice: y el cuarto reino, creo que ya lo habíamos leído, pero vamos a volverlo a leer. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. 41. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. 42. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. 43. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. La diapositiva 13, por favor, Cristian. Aquí quiero hacer ya la recopilación de todo lo que hemos leído. Decía yo que los pies, primero el Imperio Romano dice que los 10 pies eran de hierro y barro, ¿verdad? Eso lo vimos en Daniel 2, 40, 44. Nos habla de 10 cuernos. Yo creo, ese es mi punto de vista, lo quiero dejar bien claro. De las 2 regiones en la cual se dividió Roma, una va a ser de Europa y otra va a ser de Medio Oriente. ¿Quiénes son los que hasta este momento, yo creo, que son de dónde van a salir los reyes o los reinos de los que habla Daniel? Miren, dice Italia, Grecia, España y Portugal. Hasta ahí llevo 4 reinos. ¿Por qué esos 4 reinos o por qué esos 4 países? Tienen un déficit, hasta este momento, tienen un déficit de 13 trillones de dólares. Es lo que le deben al Banco Mundial, esos 4 reinos. Van a ser poseídos por el Banco Mundial. Y luego tengo las 5 naciones de Oriente. Hasta ahorita yo he contabilizado Irán, Irak, Egipto y Turquía. ¿Por qué esos países? Porque para mí son los que, en donde está
el imperio islámico está abundando mucho. El imperio islámico es el que hoy, o el califato, el que hoy, si tú no eres de un sector que es ayúdame Luis, hermano, ¿cómo se llama? Aquí hay dos tipos de chiitas, de los chiitas. Gracias, hermano, yo sabía que tú te la sabías. Si tú no eres chiita, de los más radicales islamistas, entonces, ¿sabes qué? No eres islam y no tienes derecho a vivir. Eso es lo que dice su religión. Entonces, estos 4 países netamente son islámicos, pero chiitas. Creo yo que por eso esos 4 son los de Medio Oriente. Me atrevo a decir eso, con toda la información y las señales que hasta este momento hemos venido dando. Bueno, de esos cuernos, que abajo ya lo vimos en Daniel 7, 23, 25, surgirá un rey, el cuerno pequeño, que va a destronar a 3 cuernos. Para mí, hermanos, para mí, yo creo que es el nuevo orden mundial. Eso es lo que creemos. Y esto puede ver con la bestia, porque esto asemeja a otra bestia también que se le reveló al apóstol Juan en Apocalipsis 13:1, cuando habla de esa bestia que emerge también del mar, ¿sí? Ahora, aquí afortunadamente Dios nos dice, tranquilos, yo tengo control. Por eso yo les decía Daniel 5:21 dice que Dios tiene el control sobre toda la humanidad. ¿Qué nos dice Daniel? A ver, espérenme, déjenme referirlo, perdón, hermanos. Daniel 2, del 45. Sí, Daniel 2, ahora sí, Cristian, pónmelo por favor. Daniel 2, 45 y 46. Aquí viene la parte de la revelación que Dios nos dice que Él tiene control. Que nos tranquilicemos y que esas bestias van a ser cortadas, ¿no? Como lo decía. De la manera que viste del monte fue cortada una piedra, no con mano, es decir, no de humano, es una piedra espiritual, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. Aquí acuérdense que es cuando llega la piedra y rompe la estatua del rey Nabucodonosor y se destruye completamente. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. 46. Entonces el rey Nabucodonosor se postró su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Lo que hizo un rey gentil, porque ni siquiera era judío, era un rey gentil. Eso es lo que quiere, la adoración que nuestro Señor quiere. Nos define cómo va a ser el último de los tiempos, pero también nos define qué quiere que Él hagamos. Pásame la diapositiva 14, Cristian, por favor. Y ahora, ¿se acuerdan de lo que yo les decía yo del nuevo orden mundial? De por qué creo que los 10 cuernos están en alguna de esas organizaciones. Miren, ahí están las organizaciones, son todas las que existen hasta hoy. Yo creo que más que países van a ser reyes, y más que reyes van a ser líderes, y esos líderes están metidos en esas organizaciones. Hasta ese momento a Daniel no le reveló, le dijo reinos, no le reveló esta parte, pero nosotros tenemos ya señales. Acuérdense que las señales que tenemos hasta este momento hay que irlas discerniendo, irlas tomando e irlas poniendo en el tablero para armar este rompecabezas que Dios nos dejó. ¿Y por qué creo que sale de ahí el cuerno pequeño? Y creo que ya está muy cerca, hermanos. Como hace 8 días yo les decía estamos cerca, hermanos, de verdad, estamos muy cerca de que seamos arrebatados. Ponme el video, Cristian, por favor. Miren este video. Sonido. Guardián de la paz.
Dos cosas llamaron la atención. En nuestra cultura el símbolo de la paz siempre ha sido una paloma blanca. Ahora, además de que eso ha cambiado a una bestia feroz en posición de ataque, esta estatua se parece a la bestia descrita en Daniel y a la bestia descrita por Juan en Apocalipsis. Semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Algunos creen que el anticristo ya tiene una silla dentro de la ONU. Él será quien ofrezca paz al mundo. Pero tú qué piensas, déjame tu comentario sobre el tema. Miren, a lo mejor muchos hermanos me pueden llamar loco, me pueden llamar que soy que estoy en contra de estas organizaciones, pero la verdad está ahí. No sé quiénes hayan visto esa imagen o inclusive la publicación que mandaron, el pastor lo mandó, y esa imagen para mí representa la cuarta bestia. Es muy parecida a la bestia que habla Juan en Apocalipsis 13. Leopardo, águila, pies de oso, muy parecida. Ahora, ¿dónde está esa imagen? Es un alebrije. ¿Y saben quién lo donó? México. ¿Y saben por qué México? ¿Y cuándo lo donó? Fue el 4 de noviembre. Lo donó a la Organización de las Naciones Unidas. Ahora entienden por qué creo que va a salir de alguna de esas. ¿Y saben por qué la donó? Porque México preside el Consejo de Seguridad en la ONU. Y a esa alebrije, que así le llaman ellos, porque ese es un alebrije, de acuerdo a nuestra tradición, le llama que es el guardián de la paz y la seguridad internacional. Así le pusieron la plaquita a la Organización de las Naciones Unidas. Ahora, ¿sí, hermano? De coco. Ah, ok. En coco también, es así, no sabía yo eso de la película de Coco, que también ahí salió ese alebrije. Pero bueno, aquí lo importante es que ya está tomando forma. Esto de los cuernos, hermanos, yo creo que ya está está tomando forma. Ya para que una organización ponga una imagen de algo y que nosotros sabemos qué es y tenemos las señales, y si no buscamos al Señor, híjole, hermanos, es bien difícil, ¿no? Bien difícil. Ahora, aquí quiero ser bien importante en esta parte. La siguiente, por favor. Lejos de esto, para mí Daniel deja un mensaje bien importante. Daniel deja que esta palabra no la pone Daniel, la pone el apóstol Pablo en Corintios, cuando le habla a los corintios, ¿no? Y les dice que el que no ame al Señor Jesucristo sea anatema, quiere decir que sea maldito. Y dice, Maranata, el Señor viene. Esa parte para mí es la que hace Daniel. Daniel nos enseña qué son las bestias, pero también nos enseña como él cuando él oraba buscaba la verdad con Dios. Él inclusive se alineaba hacia el pueblo de Israel para buscar a Dios. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer, sí ver las señales, sí ver lo que está pasando en el mundo, pero no quitarnos del objetivo principal. ¿Cuál es? Nuestro Señor. Ser cristocéntricos. Por eso yo les digo, hermanos, Maranata, el Señor ya viene, de verdad. Yo creo eso, lo creo fervientemente. Entonces, esta parte de reconocer que la escatología es esencial, es fundamental, pero más que ello es para reafirmar nuestra fe, para saber hacia dónde nosotros tenemos que dirigirnos. Acuérdense que solamente hay un camino, y ese camino nos lleva a la verdad, y esa verdad nos lleva a la vida eterna. Entonces, por eso yo les digo, hermanos, Maranata, ¿sí? La siguiente y la última, como siempre, acuérdense, hermanos, yo les dejo una palabra para reflexionar. Hoy se la dejo en Apocalipsis 22, versículos 10 al 12, en la versión Palabra de Dios para Todos, y dice, miren, luego me dijo,
No mantengas en secreto las palabras de la profecía que está en este libro, porque está cerca el tiempo en que se va a cumplir. Deja que el que hace el mal siga haciendo el mal, que el impuro siga siendo impuro, que el bueno siga siendo bueno y que el santo siga siendo santo. Estén alerta porque vengo pronto. Traeré conmigo la recompensa que cada cual se merece por lo que ha hecho. Con esta palabra se las dejo, hermanos, y Maranata nuevamente. Gracias, hermanos.